Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, me alegra una vez más que el Señor me permita poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Mi saludo muy especial a todos los hermanos que nos van a ver por medio de las redes sociales, los hermanos de la congregación de Palmeras, a los niños, Dios les bendiga, a los hermanos, los ancianos, las damas. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad. Les decía, vamos a disponernos a oír la bendita y santa palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir la palabra de Dios bajo el título Debemos servirnos los unos a los otros. La mayoría de hermanos siempre hace énfasis en que hay que servir a Dios y si es verdad, debemos servir a Dios. Y está muy bien servir a Dios. Pero es que en la Biblia el Señor Jesús recalca también, enfatiza en varias ocasiones el servicio que debemos tener los unos hacia los otros. En la vida cristiana es tan importante servir a los hermanos como servir a Dios. Permítame decir algo. Permítame decir que el servicio entre nosotros los hermanos, el ayudarnos los unos a los otros, el colaborarnos los unos a los otros es más o menos cumplir la mitad de lo que es la vida cristiana. De manera que quien aprende con amor, con humildad a servir a sus hermanos, ha cumplido ya la mitad de la palabra de Dios. Hay hermanos que lastimosamente toman la siguiente actitud de aislarse, de decir yo vivo para Dios, lo importante es mi relación con Dios, yo no tengo que estar allá unido a los hermanos, lo importante es que yo esté bien con Dios, que yo ande en santidad. Y sí, por supuesto que eso es importante, pero quien se aísla a los hermanos, quien no piensa en los hermanos, quien no ama a los hermanos, quien no ayuda a los hermanos, quien no se preocupa por sus hermanos, le diría que está en deuda con cumplir por lo menos la mitad de lo que es la vida cristiana y las enseñanzas bíblicas, por supuesto. Vamos a ponerle Biblia a esto y vamos a leer un pasaje hermosísimo, una de las enseñanzas, de esas enseñanzas que el Señor Jesús da, que se le quedan a uno en el alma y en el corazón. Además que el Señor tiene una particularidad, es el maestro por excelencia, pero no solamente eso, sino que el Señor siempre primero hacía y luego enseñaba. Es decir, Él enseñaba dos veces, con su ejemplo, con sus hechos y luego con sus palabras. Vamos a leer entonces una porción que está en el Evangelio según Juan. Juan capítulo 13, versículo 4 al 17. Vamos a leer. Primero vamos a leer los dos primeros. Juan 13, 4 y 5. Dice en el nombre del Señor Jesús. Hablando de Jesús dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrijo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bueno, este es el pasaje que le decía el Señor tan especial. El Señor lava los pies de los discípulos. En esta porción que leímos, el Señor aquí nos está enseñando cómo adorar a Dios. Si ustedes se dan cuenta en este pasaje, el Señor nos está enseñando cómo predicar, el Señor nos está mandando a evangelizar, el Señor no está enseñando a diezmar o a ofrendar o a cantar o a hacer algo para Dios. El Señor que nos está enseñando con esta porción, el servirnos, el amarnos, el ayudarnos los unos a los otros, nos está dando una lección de servicio y de humildad. Entonces, queridos hermanos, claro, a nosotros los cristianos nos encanta decir que somos siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo.
y lo somos. Pero casi a nadie usted le escucha decir que es, a un hermano casi no le escucha decir uno que es, decirle a otro, yo soy siervo de mi hermano, yo estoy también para servirle a mi hermano. Ese pasito como que no nos gusta. Entonces, lastimosamente, es como si estas enseñanzas bíblicas hubiesen quedado allá encerradas en la Biblia y pareciera como si hoy no tuvieran vigencia. Pero yo quiero decirles, hoy más que nunca esta bendita palabra cobra vigencia. Hoy más que nunca necesitamos poner en práctica estas palabras, ayudarnos y servirnos los unos a los otros. Si le preguntáramos a algunos hermanos, los hermanos de hoy en día estarían dispuestos, escúcheme, y lo harían con el mayor placer y gusto en lavarle los pies al Señor Jesús. Pero el problema, ¿cuál es? ¿Estarían dispuestos a lavarle los pies a los hermanos? Porque es que nosotros nos hemos convertido a veces que queremos tener una relación solamente vertical, Dios y yo y Dios, pero entonces en la relación bíblica, en la vida cristiana, es tan importante mi relación con Dios como mi relación con los hermanos. Y el Señor nos dio ejemplo y nos enseñó a servirnos los unos a los otros. Bendito el nombre del Señor. Me preguntaba por qué algunos cristianos no les sirven a sus hermanos, por qué a algunos cristianos no les gusta hacer algo por su hermano. Puede ser porque de pronto se siente humillado, ¿no? Que a alguna hermana, imagínense que una hermana vaya a la casa de otra hermana a lavarle la loza, ayudarle a hacer el aseo. Puede ser que esta hermana diga, no, ni que fuera la muchacha a servicio de ella. Puede ser que eso, ¿no? Que falta de humildad. Otro dirá como que, ¿por qué tengo que ir yo a su casa? Si yo también tengo mucho trabajo, si yo también tengo mucho oficio, si yo también tengo necesidades. Esa es la excusa de algunos, ¿no? ¿Por qué vamos a ir a colaborarle a la hermanita fulana? Si yo también necesito que me colaboren. Entonces nos volvemos como egoístas y pensamos solo en yo y no pensamos en el hermano. Pero ¿qué pasa? Si aprendemos a ayudarnos, si aprendemos a colaborarnos como el Señor lo mandó, realmente lo que haremos es imitar al más grande, al ser más sublime que ha pisado este planeta, que es el Señor Jesucristo. Cuando mirábamos ese pasaje, el Señor se quitó el manto, se quitó la chaqueta. El manto es lo como que le daba la estatus, la dignidad a una persona, como las insignias, como el cargo, como la autoridad. El Señor estaba en la cena, y Él se quitó el manto y se amarró, se ciñó la toalla, la de obrero, y se fue y le lavó los pies a los discípulos. Y cuando terminó de lavarlos, se quitó la toalla y se volvió a poner el manto. Es decir, no se le quitó nada, no se le cayó nada con hacer un oficio, un servicio humilde a un hermano. No se nos va a quitar nada con ir a ayudarle a un hermano, una hermana a su casa, a su negocio, a su trabajo o en la enfermedad. No importa lo que tengamos que hacer, hermanos. Vea que el Señor lo hizo y debemos entender que cuando uno es humilde a uno no se le cae ni se le quita nada. Eso del que dirán, eso no importa. Si el ser más sublime se quitó el manto y lo colocó y cuando terminó se lo volvió a poner y siguió siendo el Señor y el Maestro. Hermanos, si aprendemos a ayudarnos y ponemos en práctica esta palabra, y no solamente esta palabra, si seguimos el ejemplo y practicamos lo que Jesús practicó, porque Jesús enseñó primero con hechos y luego nos dijo, hagan lo mismo, obremos, actuemos, movilicémonos, a ayudarnos los unos a nosotros. Está bien orar. Yo todas las noches junto a mi familia oro por los hermanos y espero que usted también lo haga. Está bien orar, pero no es suficiente muchas veces solamente orar. A veces hay que orar y mandar 2,000 pesitos. A veces hay que orar y compartir 1 kilo de arroz. A veces hay que orar y de pronto ayudar al hermano que está o la hermanita que está enferma. A veces hay que orar y de pronto darle una enseñanza a un niño, ayudarle a un niño, a un adolescente. A veces hay que orar y no sé, ayudarle al que está tratando de levantar su casa, al que está en su negocio tratando de hacer algo, asesorar al que no sabe, enseñarle, orientarle, darle un consejo, ayudarle a armar, ayudarle a tener a alguien que está por allá en su casa tratando de hacer algo. Entonces vamos a
servirnos los unos a los otros. Si tomamos esta actitud y empezamos a servirnos los unos a los otros, claro, a servirnos con amor, de buena voluntad, porque es que cuando uno hace algo con amor y de buena voluntad, hermano, uno no se siente humillado. Para uno no es una carga, para uno no es algo que tiene que hacer como de mala gana. Cuando uno lo hace con amor y buena voluntad, uno se siente contento. Y no importa lo que haya que hacer, uno lo hace con amor, bendito el nombre del Señor. Si tomamos esto y empezamos a ayudarnos los unos a los otros, hermanos, la vida cristiana será aún mucho más hermosa. Si cuando el hermanito que está pasando un momento difícil, que tiene una necesidad, que necesita ayuda, porque todos en algún momento de la vida necesitamos ayuda, todos. Si cuando el hermano necesita ayuda, cuando vemos que podemos ayudarlo, lo rodeamos entre todos y le servimos al hermano y le ayudamos a hacer lo que él quiere hacer en su negocio o en su enfermedad o en su necesidad. Hermano, eso será algo hermoso, esa vida cristiana. Es más, toda la familia del hermano y toda la gente se tiene que dar cuenta que hay amor entre nosotros, que nos ayudamos como el Señor manda. Ahora me pregunto, ¿y en qué debiéramos colaborarnos? Como por ejemplo, ¿en qué debiéramos ayudarnos, servirnos los unos a los otros? Leyendo este pasaje, uno de los oficios más, no sé cómo llamarlo, más bajo, perdónenme la expresión, era en el tiempo de Jesús, era precisamente lavarle los pies a otra persona. En las casas normalmente había un siervo que es un esclavo. El que lavaba los pies era un esclavo, no era un miembro de la familia, no era el papá o la mamá o uno de los hijos, era un esclavo normalmente. Cuando Jesús lava los pies es en esa famosísima escena de la última cena. Ellos estaban todos recostados allá para comer la cena y ninguno, ni Juan, ni Pedro, ninguno de los apóstoles, como que se preocupó por, bueno, ¿a quién ponemos? ¿Quién va a lavar los pies? Hermano, era una costumbre, cuando entraban a una casa y más a cenar, siempre había unas vasijas con agua y había un esclavo en la entrada de la casa para lavarle los pies a los invitados. ¿Qué me llama la atención? Que los apóstoles prepararon la cena, la última cena, la Pascua, y nadie se preocupó por quién iba a lavar los pies. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno se paró en la entrada a lavar los pies, por lo menos al maestro, por lo menos al Señor? Porque como que ellos decían, no, pues eso lo hace un esclavo. De pronto Pedro dijo, no, yo que me voy a poner a lavar los pies y yo no soy ningún esclavo. Juan igual diría, no, pues ese oficio no lo hago yo, eso es el oficio de un esclavo. Usted se imagina la sorpresa de ellos cuando Jesús, como que hay muchas lecciones en este pasaje, como que ninguno de ellos lo quiso hacer porque era un servicio muy bajo. Aquí voy a hacer un paréntesis que me llega un WhatsApp del cielo. Vea, querido hermanito y hermanita que me escucha, hay hermanos que a veces menosprecian en la iglesia algún servicio que haya que hacer. De pronto cerrar la puerta, de pronto, no sé, asear un baño, de pronto barrer el salón, apagar las luces, o no sé, pararse en la puerta, darle la bienvenida a los hermanos. Hay personas, hay hermanos como que menosprecian, como que dicen, ¿y eso que me van a poner a mí? En eso que a mí no me nombraron, aprender el computador, o en eso que me nombraron a mí, a pararme a decir, Dios le bendiga a todo el que llega. Hermano, yo quiero decirle que a veces nosotros queremos interpretar las cosas en la iglesia, en la vida cristiana, como lo interpretan afuera la gente del mundo. La gente del mundo está llena de arrogancia, de orgullo, quiere figurar, quiere aparecer en las placas, en los diplomas, en las fotos, en los honores, en la honra, en todo aquello. Pero el Señor a nosotros nos enseña todo lo opuesto. Dice que el que quiera ser el más grande, que sea vuestro servidor. Así que si algún hermano tiene sueños de grandeza, quiere llegar alto en Dios, Jesús, escúcheme usted que se llama cristiano, Cristo, su Cristo y mi Cristo nos dice, si usted quiere llegar alto, da un consejo.
No que pase por encima de todos, no que se pare arriba en la plataforma, lo más alto, donde todo el mundo lo vea, no. Dice que quiere ser el más grande entre ustedes, que sea vuestro servidor, que sea el esclavo de todos, que sea el que trae el agua, que sea el que barre, que sea el que limpia las sillas, que sea el que le sirva a todos. Bendito el nombre del Señor. Y eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo ese día. Jesucristo hizo de esclavo de ellos, de siervo. Se quitó el manto y le lavó los pies a todos. Volviendo aquí al tema, entonces si Jesús hizo ese servicio que era, ese lo hacía un esclavo, lavó los pies, póngase a pensar usted y yo, ¿qué debiéramos nosotros hacer por un hermano, por una hermana? ¿Hasta dónde? Hermanos, ahí en la iglesia han habido, en estos días hablaba con una hermana y me contaba que un día ella estaba muy, pero muy enferma. Había dado a luz a su niño y estaba en dieta, su bebé. Y en la noche, en la madrugada, le agarró mucha fiebre y estaba solita. Y tenía mucha fiebre y bueno, pasó una noche muy terrible. Al otro día en la mañana pasó un hermano a compartirle un pan. Y cuando el hermano le compartió el pan, le preguntó cómo estaba, le contó que estaba muy mal, que estaba muy enferma. El hermano rapidito fue en su moto a su casa y le dijo a su esposa, que también era hermana de la iglesia, vaya, ayúdale a la hermana que mire que está enferma, está en dieta, con su bebé está solita. La hermana vino y le dijo, hermanita, vea, acuéstese a dormir con su bebé. Le hizo el desayuno, le hizo el almuerzo, la cuidó, le ayudó con los oficios de la casa. ¿Eso qué es? Esa hermana hizo, yo no sé si ella cayó en cuenta o no, pero esa hermana hizo justo lo que Jesús nos mandó a hacer, ayudarnos, a colaborarnos, a servirnos. Eso pasó, eso me lo contaba esta semana la hermana. Eso pasó hace 12 años. Pero la hermana dice que ella no se puede olvidar de que esa gran ayuda y que no se puede olvidar de esa hermanita que le ayudó tanto. A esos que los estoy invitando, hermanos y hermanas, necesitamos ser cristianos. Necesitamos cumplir la palabra de Dios. Necesitamos poner en práctica lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Les repito, está bien que oremos los unos por los otros, pero no se conforme solo por orar. Usted ve por el grupo, por los grupos, escribe una hermana, pido oración porque mi casa se me está cayendo. Vamos a orar por la hermana que está cayendo la casa, pero vamos a llevar un ladrillo, vamos a llevar una paca de cemento, vamos a decirle, hermana, si su casa está en riesgo, pase la noche, esta noche en mi casa. No sé, vamos a hacer algo, pero no nos podemos quedar inactivos. Tenemos que servir, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos, porque así lo mandó y lo enseña el Señor Jesucristo. Estos son uno de esos mandamientos que el Señor mandó, valga la redundancia, que quedó en la Biblia, que nosotros no sé por qué, yo no sé por qué motivos, es como si nosotros fuésemos selectivos para cumplir la palabra de Dios. Todo cristiano se sabe el mandamiento, por ejemplo, no adorar dioses falsos, no adorar ídolos, todo cristiano sabe que no adulterar, todo cristiano, pero estos mandamientos es como si nos los hubiesen borrado de la Biblia. Pero ahí están, el Señor es un mandamiento, el Señor dice, así como yo lo serví, dice, vayan ustedes y hagan lo mismo. Esto es un mandamiento que debemos cumplirlo, que si no lo cumplimos también es como si no cumpliéramos, no adulterar y fuésemos a adulterar nosotros, o como si no cumpliéramos no mentir y no fuésemos a mentir. Entonces, a veces vivimos sin cumplir este mandamiento y como que no se nos da nada, hermano. Eso es desobedecer también la palabra de Dios. Entonces, la invitación es vamos a servirnos, vamos a ayudarnos, vamos a colaborarnos, vamos a ser humildes. Que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Ya para terminar, en los versículos que leí, más exactamente en el versículo en 13, 17, Juan 13, 17, dice, si sabéis estas cosas. ¿Cuáles cosas? La que él le acaba de narrar, lo que él acaba de hacer, ¿no? Dice, si ustedes entienden lo que yo acabo de hacer. Y luego dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermano, hay una bienaventuranza. El Señor dice, como que le dice a los apóstoles, ustedes entendieron todo lo que yo hice. Si ustedes lo entienden, bienaventurados van a ser, no solamente si las entienden. Si ustedes entienden, bienaventurados seréis si las hacen. Mi consejo es, vamos a ganarnos esta bienaventuranza.
Ya entendimos lo que el Señor hizo, lo que nos mandó, el ejemplo que nos dio, el mandamiento, el consejo bíblico. Ahora Él dice, si las hacen, si las hacemos, seremos bienaventurados. No podemos pensar solo en servir a Dios y olvidarnos del servicio a los hermanos. Quien sirve a los hermanos se parece al Señor Jesús, porque Jesús vino a servir. Jesús un día dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino que yo he venido a servir, y sirvió hasta con su propia vida y su cuerpo. Entonces, hermanito querido, hermana que usted está escuchando esta palabra, hermano, usted que está nuevo, que está recién bautizado, estos hermanos que bautizamos últimamente, hace unos mesecitos, amigo, usted que le gustan las cosas de Dios, entienda, nosotros en la vida cristiana venimos a servir, no a que nos sirvan, bendito el nombre del Señor, porque nuestro Cristo, el que fundó el cristianismo, Él vino a servir y nos mandó y nos enseñó a hacer eso. Quien sirve a los hermanos, dice Jesús, que será el más grande entre nosotros. Y también sirve a Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si usted le sirve al cuerpo de Cristo, por defecto termina sirviéndole a Cristo, termina sirviéndole a Dios. Es más, cuando uno le sirve a la iglesia, a los hermanos, Dios le da la recompensa. No quedamos sin recompensa, bendito el nombre del Señor. Así que vale la pena servirnos los unos a los otros, vale la pena ayudarnos, vale la pena colaborarnos. Es bíblico, es necesario. En la iglesia a gritos está pidiendo que pongamos en práctica estas enseñanzas, estos consejos del más grande, del perfecto, del único que lo sabe todo, de mi Jesús. Y si el Señor Jesús nos mandó, haremos bien en hacerlo. Y si no lo hacemos, estaremos en desobediencia al Señor Jesús. Y esto no va a funcionar, y la gente lo va a notar, y la iglesia no va a caminar de la mejor manera. Así que, hermanos, ya para terminar, vamos a ayudarnos, vamos a colaborarnos los unos a los otros. Cuando usted vea, se dé cuenta que un hermano, que una hermanita necesita ayuda, no dude en ayudarlo, no dude en servirle, no dude en darle una manita. No se le olvide, todos necesitamos ayuda, y tampoco se le olvide, todos podemos ayudar. Hermano, por favor, no sea insensible, no diga yo no puedo hacer nada. Usted sí puede hacer algo. Usted sí puede hacer algo, hermano. En la iglesia, así sea un plátano, pero si 10 hermanos dan 10 plátanos, ya ¿cuántos kilos de plátanos hay? Así sea una sola papa, pero si 10 hermanos dan 10 papitas, ¿cuántos kilos de papa hay? Así sea el ir, la hermana que está que no se puede ni mover del dolor, de la fiebre, y usted va y como les contaba el testimonio, y le ayuda con el aseo y le hace la comida, o la llama y le dice, hermanita, yo sé que usted está muy enferma, no haga almuerzo, yo le llevo el almuerzo a su casa. Hermanos, vamos a ayudarnos, por favor, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, se los ruego. Hermano, también quiero decir, hermana y hermano, usted que necesita ayuda, por favor, déjese ayudar y en lo posible háganos entender su necesidad, su problema. Que el Señor Jesús nos ayude. Yo quiero terminar haciendo una oración. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos dé un corazón muy sensible. Vamos a orar para que el Señor, que esta palabra se quede enganchada en nuestras almas, hermano. Que esta palabra realmente nos toque. Necesitamos ser cristianos como Cristo. Necesitamos, hermanos, la iglesia, y muchos necesitamos ayudarnos. Yo necesito su ayuda, pero yo también debo ayudarle, igual usted, hermano. Por favor, no cierre sus ojos ante la necesidad del hermano. Por favor, no cierre sus oídos. Por favor, no cierre sus bolsillos ante la necesidad. Vamos a colaborarnos, vamos a mostrar que Cristo está en nosotros, que somos cristianos y que nos amamos. Oremos para que el Señor nos ayude a poner en práctica en esta palabra, que nos dé un corazón sensible, humilde y lleno de amor. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, gracias Señor Jesús por tu palabra. Gracias Señor porque sé que nos has hablado al corazón. Ayúdanos a poner por obra esta tu palabra, Señor. Danos un corazón cada día más sensible, lleno de amor, lleno de misericordia.
Enséñanos a ser mansos y humildes de corazón como tú eres. Enséñanos a amarnos los unos a los otros. Enséñanos a ayudarnos, a colaborarnos, a servirnos. Enséñanos a ser como tú, Señor, por favor. Por favor, por favor. Enseña a tu amada iglesia, Señor, a ser como tú, por favor. Coloca amor. Derrama cada día más amor por tu espíritu en nuestros corazones. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pido. Hermano y hermana, le invito, vamos a hacer algo los unos por los otros. No podemos seguir insensibles, vamos a ayudarnos, vamos a servirnos en el nombre del Señor Jesús. Y Dios les bendiga.